Bien, continuamos en Bisagra, nos metemos en la agenda educación. La agenda educación tiene que ver, lamentablemente, ¿no? En este caso con problemas edilicios en las escuelas de Chubut. Y el caso, pero ya clavado, que es el caso Bisagra, de esta problemática, tiene que ver con la escuela 7719 en Aldea Buenos Aires Chico, próxima al Maitén, donde se sufrió esta intoxicación por una obra mal hecha de gas. Ahora la etapa está en la investigación de determinar de quién es la responsabilidad por lo sucedido. Investigación que tiene dos patas. Bueno, sobre esto también vamos a charlar con el entrevistado. Le agradecemos estos minutos y lo presentamos a Juan Zapata. Él es abogado, representante de las directoras del establecimiento. ¿Decimos bien, doctor Zapata? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio, buen día a los oyentes. Sí, efectivamente, yo soy el abogado representante de las dos directoras. En el mismo establecimiento funciona una escuela primaria en la mañana y en la secundaria en la tarde. Los hechos, como bien lo relataste, sucedieron en la tarde, y lo que hay que recalcar en esto y poner énfasis es que los chicos llegaron casi en total, la cantidad de personas, casi 70 personas fueron intoxicadas, de lo cual no es un número menor ni para pasar inadvertido. Entonces, esto fue lo que, como bien dijiste, la bisagra, que es la última gota que rebalsa el vaso en cuanto al tema de infraestructura escolar. Y acá se juega con las vidas humanas. Entonces, lo que hay que buscar es la responsabilidad, en este caso la responsabilidad penal, de quienes sí provocaron estas lesiones. Doctor Zapata, Facundo Navarro lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Facundo. Le pido que nosotros trabajamos en el marco de una radioescuela, porque estamos justamente en una escuela de gestión social, por eso los temas de educación son de agenda fundamental, y venimos siguiendo este derrotero que se vive en la provincia desde hace muchísimos años. Pero nos gustaría, en función de eso, por ahí por una especie de vicio, si se quiere, profesional, que nos haga como una especie de clase de ilustración. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos, además del hecho, ¿no?, claramente descrito por usted, y que por suerte no terminó con nadie fallecido, porque si no seguramente también la historia hubiese sido otra en muchos aspectos, pero tenemos, según entendido, una presentación, o por lo menos una manifestación pública del gobernador en cuanto a la investigación. Ahí aparece la figura del procurador general Miquel Arena. Aparece obviamente la figura de quien, por una cuestión de jurisdicción, atiende la causa, que en este caso es el fiscal Díaz Meyer, pero a su vez se divide la causa con el fiscal anticorrupción Rodríguez en torno a lo que pudieron haber sido las contrataciones, etcétera, etcétera. Aparece una empresa que ya ha tenido muchos trabajos relacionados con la escuela. Aparece una cooperativa que se menciona en algunas publicaciones, y obviamente aparecen las directoras, como uno cree, el famoso hilo que se corta por lo más delgado. De toda esta ensalada que le hice, ¿nos puede hacer alguna radiografía lo más técnica posible, si puede ser? Sí, cómo no, me causó gracia como lo dijiste, pero sí, es una ensalada esto. Por un lado, vamos a arrancar con lo siguiente. Muy rápido estuvo el Poder Ejecutivo en cuanto a querer constituirse como querellante en estos hechos, cuando sí lo que se está investigando son las falencias que existieron en cuanto a la obra que se hizo y lo que provocó. Entonces, por un lado, competencia, como bien dijiste, de Díaz Meyer, es el fiscal del Hoyo. Él investiga lo que son las lesiones a las personas. Entonces, ¿quién es el responsable de que provocó estas lesiones? Esto es en la Fiscalía del Hoyo. ¿Qué es lo que se encuentra, o qué es lo que vamos a atacar, o qué se va a atacar? Es quien instaló esto y provocó la intoxicación, que no es por pérdida. O sea, acá hay que aclarar algo también que es fundamental, que no es un detalle menor. No hubo pérdida de gas. En ningún momento ha habido pérdida de gas. Las intoxicaciones son por monóxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que
lo que se instala, la caldera que se instala, no tenía el tiraje que debería tener a tal efecto y la dejan adentro de las mismas instalaciones. Entonces, esto provoca, sí, esta intoxicación. Lo más llamativo del caso, y acá es donde yo también hago mucho hincapié, es ya que en la instalación de la caldera donde se puso es, digamos, una escuela que no tiene cercos, está abierta, entonces la caldera estaba en el entretecho, la parte de afuera de la escuela, y en la madrugada, después de lo que ocurrió, aparentemente decimos lo que se investiga saber quién es, pero no hay duda de que fue la empresa, ya que se modificaron y trabajaron en la madrugada para modificar algunas cuestiones que se deduce de que entraba el monóxido de carbono, o sea, no tenía tiraje al aire libre. Perdón, doctor Zapata, sí. Interrumpo paréntesis para que no nos quede lejos. Cuando vos decís trabajaron en la madrugada posterior al hecho. Eso fue en la tarde, a la madrugada, a la noche, después de las 12 de la noche, se constituyeron aparentemente la empresa a modificar la obra. ¿Por qué decimos esto? Porque en la tarde ya Camusi había sacado fotos, y al otro día, en la mañana, primera hora, cuando ya cae la gente de Obras Públicas y todo lo demás, encuentra cemento y pintura fresca y modificaciones de horas. Por lo tanto, ese es el primer indicio de que la responsabilidad cae en cabeza de la empresa en este caso. Esto es lo primero, responsabilidad, como te dije, en las lesiones. También abren una investigación por las contrataciones. Esto, como bien dijiste, lo hace desde la Oficina Anticorrupción o la oficina que investiga los delitos administrativos. Y acá entra otra cuestión. Se empieza a investigar y dice, bueno, el Ministerio de Educación contrata directamente a esta empresa y evidentemente lo que llama la atención es que hay contrataciones hasta ya, lleva gastado 24 millones de pesos la provincia en esta empresa en obra, y lo que vemos es que las escuelas no están como corresponde, o sea, dinero hay, pero las escuelas siguen siendo un desastre. Juan, perdone otro paréntesis. Cuando usted dice la empresa es ¿lleva el nombre mismo de Juan Cotet o es un integrante Juan Cotet? Es la empresa de Juan Cotet. Juan Manuel Cotet es la empresa. Bien. Y aparentemente lo que se está buscando y se está investigando es que las obras que se han realizado desde el 2020 aproximadamente en adelante... Sí, antes también. En el boletín oficial figuran obras de por lo menos el 2019 y con distintas reparaciones que no solamente tienen que ver con el tema del gas. Perdone la interrupción. Lo mismo pasa con una cooperativa de ahí, que eran las que siempre contrataban, que es Patria Libre. Uh-huh. Ahora, el vínculo, porque eso también nos confunde. Por eso necesitamos que usted nos clarifique desde lo técnico. Sí. Por un lado, cuando usted hace referencia que nosotros desde la comunicación podemos darnos cuenta de eso, ¿no? Esa celeridad del gobierno de decir, bueno, vamos a buscar responsabilidades. Ahora, el gobierno de alguna manera, o el Ministerio de Educación, y a su vez ahí empezamos con la verticalidad, ¿no? Ministra o ministro, supervisiones, directores, docentes, terminan bajo el ala del Poder Ejecutivo. Ahora, por lo que usted está diciendo, y da esa sensación también, el Poder Ejecutivo termina defendiendo más la situación de una presunta posible irregularidad en función de que es como que es juez y parte en este asunto. Sí, a ver, eso es lo primero, por eso te digo, rápido reflejo fue el gobernador al constituirse como querellante y querer investigar. O sea, él se desliga de todo tipo de responsabilidad en esta línea jerárquica, porque el ministerio está bajo el Poder Ejecutivo del mismo gobernador. Los dos ministerios, el de Educación y el de Infraestructura. Exactamente, por eso te digo, muy rápido reflejo por un lado, pero por el otro lado lo que sí estamos observando, que ya inclusive es más, o sea, hay antecedentes y que usted es de público conocimiento, ex ministro fue candidata a diputada cuando se la estaba investigando y hoy estamos yendo a un juicio con la ex ministro y diputada Sigudosa.
O sea, no estoy hablando de algo que no... Sí. Que no conozcamos. Nadie lo sabe. ¿Y cuál es la relación de la empresa? ¿Por qué aparece o mejor dicho, por qué aparece la situación de esta cooperativa? O sea, tenemos la empresa por un lado, tenemos la empresa como sucede en otros... sí. Lo que yo entiendo que se está investigando es una especie de connivencia. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que tanto... no soy yo quien investiga, sino yo estoy, por un lado, abogado del director de Obras Públicas también. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, lo que se está investigando en este caso es que no haya una connivencia entre Patria Libre con Cotet. ¿Qué quiere decir esto? Che, nos ponemos de acuerdo vos y yo en presentar una licitación, bueno, ¿cuánto sale el trabajo? Y saldrá 10, bueno, vos y yo nos ponemos de acuerdo, vos pedís 20 y yo pido 50. ¿Está? Entonces, seguramente vos vas a ganar y después, entre las ganancias que por haber sobrepuesto o haber elevado los cargos, tenemos un rédito entre nosotros que lo vamos a repartir. Esto es un poco lo que entiendo que se está investigando en estas empresas y por qué son las contrataciones directas. Pero eso sería en la previa, doctor. En lo concreto llega un momento en donde dice, bueno, o Cotet o Patria Libre, independientemente de las cuestiones subterráneas, son los encargados de la contratación. En este caso, ¿quién era el encargado o qué empresa o qué cooperativa era la encargada de la contratación de esta escuela en particular? ¿Se sabe? Y en este caso ha sido desde el Ministerio de Educación con la empresa de Cotet. Cotet, directamente. Listo. Perfecto. O sea, no tiene nada que ver, por eso te estoy diciendo, Obras Públicas en esto no contrató. Ellos no tienen nada que ver, fue directamente el Ministerio de Educación y estamos hablando ya de la parte, diría, de Rawson. ¿Y qué responsabilidad le cabería ahí a la ex ministra? Usted tocó el tema de Sigudosa, una situación parecida, de hecho eso provocó su salida del gobierno hace unos años atrás. ¿La ministra podría llegar a tener algún tipo de responsabilidad en esta causa penal? No en esta causa en particular, porque en esta causa lo que se está buscando, por eso te digo, en competencia del doctor Díaz Mayer, lo que se está buscando es la responsabilidad de quien produjo o provocó las lesiones. Sí. ¿Está? Sí. Esto es en la parte de los hechos, es decir, bueno, a ver, cuál fue o por qué fueron los motivos de la intoxicación. Y si los motivos como se están dando hasta ahora se puede probar de que fue por responsabilidad de la empresa quien no hizo los trabajos como tenía que hacer o el personal no era el idóneo, bueno, le cabe la responsabilidad de las lesiones. Ahora, en cuanto a las contrataciones, si son contrataciones directas y hay algún retorno, cosas por el estilo, eso lo está investigando Rawson, con la administrativa, o sea, la Oficina Anticorrupción de Rodríguez. La Oficina Anticorrupción de Rodríguez, exactamente. Y ahí sí puede caberle la responsabilidad de decir, bueno, la ministra es la responsable superior de todo esto, la cara o la cabeza de este ministerio. Entonces, si las contrataciones no fueron transparentes, si las contrataciones fueron, muy, digamos, no fueron muy claras, bueno, ahí sí le va a caber una responsabilidad penal en cuanto a este tipo de cuestiones. La última de mi parte, ¿cómo es la cuestión desde que se inicia con la causa, desde que aparecen estos distintos actores en rol de querellantes, esta división que usted está describiendo? Por eso le pedíamos como una ilustración desde lo técnico, en aquello que si seguimos el molde de Sigudosa, bueno, o como cualquier otra causa, pasado el tiempo, determinada cantidad de tiempo, se decide si va a juicio o no va a juicio. Bueno, estamos en los prolegómenos, ¿no?, de esa situación. En función de eso, ¿qué se ha hecho y qué se va a hacer en los próximos días en cuanto a declaraciones, en cuanto a audiencias? ¿Cómo nos puede describir ese panorama? A ver, a mí lo que hasta ahora tengo de conocimiento es, en principio, hay investigación. La investigación es un proceso que no tiene plazos. En el Código Procesal te dicen, bueno, mire, usted puede investigar y voy a ir juntando lo que son las evidencias como para después poder demostrar la verdad absoluta. Entonces, en este sentido, la facultad del Ministerio es investigar. Pueden investigar 5 o 6 meses
mientras más tiempo pase, más nos alejamos de la verdad, esa es la realidad también. Pero bueno, esa es la potestad facultad que tiene el Ministerio Público Fiscal, de investigar. Yo creo que al día de hoy hay solamente investigaciones y no hay nada en concreto, no hay una imputación directa, no se ha hecho una apertura, no se ha hecho absolutamente nada, no tengo conocimiento absolutamente nada más que de allanamientos o correr cédula, por ejemplo, para que nosotros, como la misma directora también, digan y se presenten como víctimas de las lesiones. Entonces, en este sentido, estamos viendo que se investiga, pero no se está llevando a los hechos en realidad a quien se le debería imputar o por lo menos responsabilizar de las lesiones. Y después, bueno, la Oficina Anticorrupción verá si existe irregularidades o anomalías en cuanto a las contrataciones que han hecho de forma directa. Están escuchando a Juan Zapata, es el abogado de las directoras de la institución que sufrió esta intoxicación ahí en la zona del Maitén. Estamos hablando de la investigación de Díaz Mayer y quería confirmar si es él el que decidió no aceptar como querella a madres y padres de la escuela. Te corrijo, no sé, no es él quien no acepta, y acá hay también un error quizás en la parte formal. Lo que está invitando el fiscal es a que sean las víctimas las que vayan a denunciar, no implica que sean querellantes, son dos cosas distintas. Yo como víctima, si denuncio, él va adelante con la investigación. Si no hay denuncia, no se va adelante con la investigación en un primer momento. ¿Y los padres y las madres han denunciado, doctor? Se les ha ofrecido a todos que se vayan presentando. De todos modos, en este caso, sí, el fiscal tiene que actuar de oficio. No hace falta que los padres se constituyan como querellantes. ¿Está? Lo único que están pidiendo, que te lo digo por el conocimiento hacia las cédulas que han llegado a las dos directoras, es que si tienen los certificados médicos del momento en que se produjo la intoxicación y en el hospital, que por favor acompañen esos certificados, ¿sí?, a la fiscalía, a los efectos de decir, bueno, mire, son 5, 10, 15 o 20 las víctimas. Entonces, lo que está buscando hoy el fiscal es pedir eso. Después, cada víctima, si quiere constituirse como querellante, lo puede hacer tranquilamente, en tanto y en cuanto esté acreditada de que ella ha sido víctima también. ¿Me entendés lo que digo? O sea, después irá cualquier papá a buscar un abogado particular y dirá, bueno, conjuntamente la investigación de Mayer, yo me voy a constituir también como querellante. Pero hoy por hoy, la investigación está en cabeza de la Fiscalía y ellos son los que están buscando cuáles son las víctimas como para poder probar esto, y bueno, si son víctimas, que acrediten con los certificados médicos la situación. Eso es lo que está haciendo Díaz Mayer. Tengo algunas preguntas breves como para chequear información que nos llegó. Primero, a ver si entendemos bien el caminito. La obra estaba a cargo de Cotet. Este empresario es el que terceriza con Orellana y su empresa de servicios integrales, ¿digo bien? Sí, exactamente. Igual no lo deslinda de la responsabilidad, ¿no? No. Bien. Para nada. ¿Qué vínculos hay de Cotet con el diputado Novoa? ¿Se sabe? No tengo. A ver, en eso no te puedo decir absolutamente nada. No los desconozco, sinceramente. No implica que en un pueblo uno se conoce, más en las localidades de este tipo, a lo mejor habrá una amistad, habrá ciertas relaciones o no, pero no puedo a confirmar nada que no, a ver, no lo tengo yo como prueba o elemento, y que no sé si hay una amistad, si hay, entiendo que no habría algo al respecto como para decir, bueno, cuál es el motivo que impida tener una amistad y ser contratado por la provincia. Doctor, usted nos puede decir
cuál es la postura de las directoras en cuanto a justamente los pasos previos. Hay una definición de parte de las directoras porque sobre todo estamos hablando, como decíamos hace un rato, ¿no? En el año 2018, creo que fue la primera vez que se firmó en una paritaria justamente el tema de la refacción, en la cuestión edilicia en las escuelas. De ahí en más pasaron veranos, inviernos, pandemia, y sin embargo todo más o menos sigue igual. La postura de las directoras, más allá de que uno siempre pone el foco obviamente en este caso, el momento de la intoxicación, y volvemos a lo mismo. Por suerte, ningún fallecido, sino obviamente la historia hubiera sido diferente. Pero, ¿cómo se llega previamente a eso? ¿Las directoras habían advertido que había algún problema en particular? ¿Años anteriores habían hecho arreglos? ¿Cómo nos puede explicar esa parte desde la mirada justamente de sus defendidas? Bien, yo lo que te planteo es lo siguiente, no dejan de ser, y esto es una realidad, no son docentes con un poco más de responsabilidad, en este caso administrativa también. Ellas han hecho los reclamos, los han recibido a los padres han hecho los reclamos de decir, mirá, yo voy a llevar a mi hijo a la escuela y la escuela no está en condiciones. Entonces, la responsabilidad del directivo es también decir, bueno, elevo esto, porque ellos no pueden meter la mano al bolsillo y decir contrato a fulano o a mengano, sino que esto tiene que seguir una vía jerárquica. Se hicieron las actas, labraron actas y se hicieron los reclamos pertinentes ante la situación en la que se encontraba la escuela y se sigue encontrando porque todavía no se han terminado las obras. El tema de los baños, sí, el tema inodoro, el tema de la cocina, que le faltaba, no tenían el mismo comedor o cocina, justamente estos artefactos, el tema de calefacción. Bueno, todo este tipo de cosas, las directoras han hecho los reclamos por la vía que corresponde en el tiempo que corresponde. Tal es así que del otro lado la respuesta fue, bueno, acá hay una empresa que va a empezar a trabajar. Ahora, con esto yo te digo, estuvieron haciendo las cosas como corresponde. Ya si no era idónea la empresa, si la empresa hace las cosas mal o algo por el estilo, son docentes, no son gasistas matriculados que vienen a controlar si hay una pérdida, si se hicieron las cosas bien o no. Ellos actuaron de muy buena fe respecto a este punto. En segundo lugar, han seguido siempre y siguen hasta el día de hoy, están al frente de la escuela buscando soluciones, sí, tratando de dar siempre la cara. Es más, al otro día de los hechos hubo una asamblea donde ya había ido la ministra, de ver un montón de cosas, inclusive la misma supervisora y desde el ministerio le dijeron, dejad que los padres se desahoguen, no contesten ni den respuesta absoluta, lo cual desembocó en seguir atacando a las dos docentes o a las dos directivas en un primer momento, porque se malinformó en cuanto a que algunos decían era pérdida de gas, no puede ser que las directoras hubiesen seguido dando clases si había pérdida de gas. Entonces no se aclaró eso y las directoras tuvieron que recurrir después de amenazas, porque eso fue lo que pasó y esto desencadenó en amenazas hacia ella de ponerle prohibición de acercamiento a algunos padres. ¿Por qué? Porque se malentendió, se creía que era pérdida de una fuga de gas, la intoxicación era por monóxido de carbono, dos cosas distintas. Entonces, en este aspecto, las directoras, tanto una como otra, han actuado como corresponde. Están las actas, están los reclamos, están las peticiones, las llamadas a obras públicas para que vinieran a intervenir y que le dieran una solución a todo. Y bueno, desde ya que siguen al frente y están al frente de la escuela, en ningún momento se hicieron al costado, ni pidieron ningún tipo de licencia, ni nada, siguen al frente. Eso es lo más importante en este sentido, que yo veo que no hubo una supervisora que saliera a dar la cara y hacerse responsable de lo que estaban hablando, sino que inclusive hasta le soltaron la mano desde los ámbitos un poquito superiores. Queda claro, los reclamos, doctor, disculpe la interrupción, los reclamos, sí. ¿Tiene exactamente o más o menos la antelación a los hechos que se provocaron? Mira, vienen ya desde el año pasado los reclamos. Bien. Con respecto a esto que mencionó, más allá del gas, de todo lo que mencionó, de los baños, de distintas situaciones edilicias.
Exactamente. ¿Es un edificio viejo? Sí, es un edificio que tiene sus años, pero Bien. te vuelvo a repetir, antes del inicio de clase los padres ya planteaban esta situación, ¿sí? Ujú. Lo cual, vos fíjate que recién ahora se le da respuesta, eso implica que con toda esta burocracia administrativa se tomaron varios tiempos hasta que le dieron respuesta de que vaya una empresa. Ahora, si la empresa que pusieron hace las cosas mal, tampoco es responsabilidad del director. Doctor, ¿quién es la empresa? ¿Sabe cuál es la empresa que ahora, cuando dicen en 45 días los chicos estarán en condiciones de volver, en la que está trabajando en las reparaciones? Mirá, no es un detalle que se me ha pasado por alto, Está bien. pero no te podría informar si sigue siendo la misma empresa Cotet. Bueno, o no, la que sería, está sería medio paradójico, ¿no? no me sorprende absolutamente nada acá. No, nosotros tampoco, Pablo, estamos curados de espanto, hablo pero de la digo, sería localidad. paradójico. Déjame hacer un comentario un poco ácido acá Sí. en la localidad de Esquel. Se han caído barrios, se han caído de Sí. empresas constructoras y las han vuelto a premiar con ellos mismos construyéndose y los han vuelto a premiar con obras de escuelas que se han inundado y se les ha vuelto a dar nuevamente trabajo. O sea que no me sorprende absolutamente nada que pueda ser la misma empresa la que esté trabajando en las refacciones que faltan, ¿viste? Esto no me sorprendería. Le voy haciendo la última de mi parte. Le agradecemos estos minutos al doctor Zapata, que representa a las directoras de la escuela del Maitén, donde se produjo este hecho, donde se intoxicaron un montón de personas, sobre todo estudiantes. Volviendo al día de la intoxicación, que la empresa haya ido a hacer arreglos esa noche. Dos preguntas en una. Primero, ¿no es incriminatorio de alguna manera? Como diciendo, bueno, algo hicimos mal, por eso lo tenemos que ir a corregir antes de que empiece la investigación, que bueno, entre paréntesis, al otro día, no sé por qué no se hace en ese momento, pero bueno, al otro día se hace la investigación, pues todo es así. ¿No es incriminatorio ya de por sí? Exactamente, eso sí, Está bien. por eso te digo, me parece una cosa ilógica lo que quisieron hacer. Y además, ir y realizar las obras y conseguir hacerlas, ¿no debería haber estado cuidado ese lugar para que nadie lo toque? Porque me imagino que si esto después deriva en una causa penal, debe haber habido un... Lo que pasa que por lo que tenemos entendido, Fabricio, Sí. y perdón, doctor, esta charla entre compañeros, Sí. tenemos entendido que el fiscal, Miquel Arena, por un lado, dice que el fiscal Meyer actúa de oficio y nosotros tenemos entendido que en realidad actúa cuando el gobernador sale a hablar y decir que obviamente se buscan los responsables y que se comunicó con el procurador. Hay también ahí una sucesión de mezcla de poderes, me parece, ¿no? No hubo una actuación de oficio inmediata, como describe acá el compañero, que podría haber dejado aislada la escena, en este Claro. caso la escuela cercada sin que nadie se acerque. O sea, ¿cómo entraron como Pancho por su casa? Claro. Los de la empresa, los que sean, para poder llegar a modificar la escena de algo que pudo haber terminado en una enorme tragedia. Sí. A ver, en principio yo creo que sí, efectivamente no tuvieron la suficiente ligereza que indican los protocolos de decir, bueno, esto se tiene que vallar y la escena del hecho no se tiene que contaminar. ¿Quién? Principal. Puntualmente, ¿quién? La Y fiscalía. en este caso encabeza el Ministerio Público Fiscal o los funcionarios que actuaron en un primer momento. O sea, Díaz Mayer. Díaz Mayer o, si él no estaba, el funcionario que lo sigue, ¿sí? El funcionario que actúa en un primer momento, que está de turno, Está bien. es quien actúa y dice, bueno, tengo que dar las instrucciones a la policía y se Claro. tiene que prohibir o por lo menos aislar para que no se contamine la escena. Esto es fundamental. Posteriormente a eso, algo que también quiero dejar en claro, Sí. la obra se hizo, a ver, no ingresaron al establecimiento. La caldera y el caño que sale estaba del lado de afuera, y la escuela es una escuela que no tiene cerco, que no tiene rejas, o sea que tranquilamente puede ingresar cualquiera. Entonces, por eso que se aprovechan para modificar en la noche este tipo de cosas. Ahora, te vuelvo a repetir,
mínimamente, si uno quiere actuar bien, deja, bueno, un centinela que cuide y proteja en la noche. Eso no se hizo. Claro. Y quizás pensaron que nunca podría suceder este tipo de cosas, pero son idóneos y profesionales los que están investigando. Así que ahí ya cabe las fallas en responsabilidad de quien estuvo investigando. ¿Algo más que le haya quedado allí por nombrar? Yo le hago una pregunta así, ya que estamos medio como en confianza. ¿A dónde apuntaría usted la investigación en este caso? Porque alrededor del nombre del empresario Cotet hay varios nombres. Yo a alguno le dije, usted habló de la cooperativa y otros contactos y vínculos políticos, incluso en relación política-familia. ¿Por dónde vale la pena destapar esto? Mira, en la parte técnica legal, sí, en un primer momento se busca la responsabilidad penal de quien produjo las lesiones o el daño. En este caso apuntaría directamente y claramente a la empresa o quien realizó las obras, sí, ya sea el empresario o si hay un responsable que tiene la firma y es matriculado, bueno, será el matriculado quien deberá responder en cuanto a los daños. En cuanto a la otra investigación, en cuanto al tema de las irregularidades que pueden existir, ahí yo creo que eso es una caja de Pandora, porque no solamente, o sea, uno va a ir buscando si se contrató bien o no se contrató bien, y ahí van a decir, bueno, sí, efectivamente se contrató bien. Ahora, ya vamos a un trasfondo social y administrativo de otra manera. Bueno, ¿quiénes son los que, y acá sí te dejo picando la pelota, el supervisión de Región 1 hacía cuánto tiempo que estaba ahí, quién lo nombró, sí, si está la señora del empresario trabajando en la administración y particularmente en ese sector? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son, hace cuánto que estaba trabajando, quién la nombró, y bueno, eso son otras cosas que no van a responder en el tema justicia. Eso es más bien una cuestión política, que si se sabe, bueno, el día de mañana esperemos que sean castigados con el voto, pero... sí, yo periodística, nos deja unos hilitos lindos para tirar. La última, que es que me va surgiendo mientras va diciendo... Se ríe porque le hemos dicho la última vez. La empresa ya había... porque también está eso, no solamente en este caso, sino en muchos casos, como una especie de baraja, ¿no? Que se guarda, se esconde o se saca de acuerdo al momento. La empresa ya había presentado el famoso final de obra, que a veces es, vuelvo al tema, a la grosería, a la comparación de la baraja, porque a veces la empresa dice, no tengo el final de obra porque no me pagaron desde el gobierno dice, sí, le pagamos, pero no nos dieron el final de obra, que es la certificación, los papeles, digamos, ¿no? Mira, en principio la obra se entrega y las directoras tienen que recepcionar como que la obra ha sido terminada. Sí. Desde ya te estoy diciendo que todavía no se han terminado las obras, se tomaron 45 días para dar como concluido todos los trabajos. ¿Está? O sea que en un primer momento nunca se fue recepcionando. Lo que sí te puedo llegar a decir en algunas cuestiones es que si se va a alargar el gas o si se trabaja con gas, también Camusi debería haber inspeccionado estas obras. Así que, ¿y esas inspecciones no se hicieron o se hicieron? Porque la táctica, por lo que leemos de la empresa, es decir, nosotros estábamos en proceso de obra y las que se mandaron, por lo que sea, a dar clases y a poner en riesgo, en definitiva, la comunidad educativa, fueron los integrantes de la comunidad educativa de la escuela, en este caso puntualmente, quienes están a la cabeza de la escuela. Esa es la estrategia que tiene la empresa. Sí, pero por el otro lado, si vos vas a alargar el gas y vas a hacer este tipo de planteo y sos el responsable de haber puesto una caldera y todo, el matriculado sabe perfectamente que tiene que tener una inspección de la empresa, en este caso de Camusi. ¿Y esa inspección está? Ahí es donde empieza el conflicto que lo está investigando Díaz Maya. Te lo dejo picando, le mandamos un abrazo. Listo, un gusto, Hasta luego. Hasta luego.
Ahí estaba el abogado Juan Zapata, representante de las directoras de la escuela 7719. Claro, quieren cortar el hilo por lo más delgado, ¿no? Y ir contra las directoras cuando acá parece haber irregularidades políticas, de la contratación, de la obra, de la empresa que hizo la obra. No se embale, pues lo conozco. Nada más. No, lo conozco porque tiene ganas de empezar a hacer ese dibujo del croniquita. Lo hacemos después. Claro. Tanda.